10 de la mañana con 9 minutos, casi 10. Hacemos en Polar Comunicaciones Buenos Días Región. Me llegó la carta con los nombres. Recién hablé con una de las profesoras firmantes que no están a favor de la toma, están en contra. A propósito que recién hablábamos con Miguel Gáez y que a las 11:30 hay conferencia de prensa por parte de los voceros de la toma del Liceo Industrial, 11:30, en la biblioteca del Liceo Industrial. Y me acaba de llegar la carta de los profesores, que son 15, que están en contra de la toma y que llaman a la reflexión, a la autocrítica, al alumnado, con nombre y apellido, con RUT y con firma. A nosotros no nos interesa mucho el RUT y la firma, no la vamos a dar a conocer tampoco, pero sí los nombres. En un ratito vamos a hablar de aquello y vamos a dar a conocer eso. Me ha llegado la carta a través del WhatsApp, luego de una comunicación interna. Y le doy la bienvenida a nuestro invitado a esta hora de la mañana, el ex concejal, consejero, ex hombre de la política, o sigue siendo hombre de la política. Se lo vamos a preguntar, vamos a hablar de eso y otras cosas. Don Roberto Sar, ¿cómo está, Roberto? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Mauro. ¿Tanto Aquí tiempo? estamos, ¿cierto? Un poco resfriado, ¿no es cierto? Por los cambios de temperatura, pero firme y en pie. Andan los virus, andan virus dando vuelta. Oye, fíjate que mientras tú estabas hablando hice un poquito de memoria y te voy a recordar algo. A ver. El año 2000 yo fui por primera vez candidato a concejal. Ya. Y la primera entrevista que tuve en televisión fue aquí mismo cuando estaba ITV, ¿no es cierto? Arriba estaba ITV. Y era una especie de debate. Sí. Y me tocó el primer debate con nuestra querida, que en paz descanse, Ana María Díaz. Mire. Y lo coordinabas tú lo coordinabas. Sí. Claro, por eso te digo, tú estabas hablando y me estaba acordando la primera vez que aparecí en televisión hablando de política. Y 18 años después. 18, aquí estamos nuevamente. Y te voy a decir que esa vez yo venía, pero voy a decir muerto de mí para no decir otra palabra. ¿Por qué? Porque por la Ana María debe haber sido, por la Ana María. Bueno, la verdad que la Ana María yo no la conocía personalmente, Ya. Entonces yo no sabía cómo iba a ser la confrontación, ¿no es cierto? Pero fue una dama. Y también de aparecer frente a las cámaras, frente al micrófono, que no lo había hecho. Alguna vez hablé en un micrófono, alguna vez cuando corría en auto, cuando me entrevistaba, ¿no es cierto? Pues, sí. Pero no es lo mismo que sentarse a conversar. Para conocer sus ideas y debatir, ¿no? Sí, pero salió bien, y tú estuviste muy bien y la Ana María también. Muchas gracias. Y siempre se lo he dicho a la Ana María, se lo dije, mientras pude, que iba totalmente asustado. Yo dije, si esta mujer, digamos, sale con algunas cosas, no te voy a decir que iba a ser maleducada ni nada, pero ella venía muchos años participando en política, sí, claro, en el gremio del magisterio, sí. Y yo venía así como entrando a ver qué pasa, entonces estaba medio asustado, pero salió muy bien. Y desde esa vez, ¿lograste entrar al Consejo? ¿Sabes? Sí, Esa, del 2000 al 2004, fue al 2008 y hasta el 2012. Sí. Desde esa vez a la fecha, yo estaba revisando algunos archivos. Has pasado por varias casas políticas, Roberto. ¿Por qué? Oficialmente dos. Oficialmente dos. Pero en términos de cercanía... Pero desde esa época también oficialmente una, porque yo estuve en la izquierda cristiana, pero en los años 70. Ya. Yo creo que eso es un poquito un mito que has dado por muchas, porque sí he ido como independiente, sí, invitado, muchas veces, invitado por partido, porque tiene que ser así. Por el cupo. Claro. La realidad es que yo estuve en la izquierda cristiana el año 72 y me retiré, yo creo que estuve como un año. A mí me gustaban esos movimientos, digamos, más bien de izquierda, pero de inspiración cristiana, no marxista en ese tiempo. Ya. Hay que ubicarse en el tiempo. Sí, claro. Quizás los jóvenes, ustedes no captan bien esa cuestión. Yo me he tocado con muchas personas. Había una cosa bien definida entre lo que eran el marxismo, el capitalismo y una corriente de pensamiento cristiano más bien de izquierda que a mí me gustaba mucho. Pero después del golpe del 73, yo siempre he dicho que pertenezco a esa generación perdida que no participamos en política. Yo no participé en política después. No se podía participar. No se podía y tampoco, exactamente. Bueno, muchos participaban en forma clandestina. Sí, claro. Yo me dediqué en ese tiempo a trabajar, a tener mi familia, y cuando llega la posibilidad de volver a hacer política, yo ingresé a la UDI, también era un partido de inspiración cristiana, popular, que me cautivó en ese momento. Pero pasado el tiempo, digamos, también tuvo una serie de desencantos que no eran al caso, ¿no es cierto? Y me retiré. Yo siempre he dicho que uno no puede estar obligado en un lugar donde no se siente bien. Sí. Y de ahí no milité. Sí, el año 2008 fui como independiente, pero invitado en un cupo del PRI. Del PRI. Para la reelección, tercera reelección a concejal. Fui el candidato a alcalde del 2012, pero independiente. Total.
que me fue como la mona. Porque bueno, era algo imposible, digamos, uno independiente y peleando contra, por un lado, en ese tiempo era la Concertación y la Alianza por Chile. Alianza por Chile. Y uno solito ahí como independiente, bueno. Y para hacer core el 2013, claro, el 2013 fui también una vez más en el cupo del PRI. Y ahora para la reelección no se llegó a acuerdo con el PRI y fui en el cupo del PRO. Del PRO. Pero militar, como así de corazón, ir a militar un partido, no lo he hecho desde el 2008. O sea, oficialmente el año 72 estuve en la Izquierda Cristiana y desde hasta el 2008 en el LUDI. Esas han sido mis casas políticas. ¿Y qué te ha parecido mejor o peor? ¿Cuál es la experiencia que has sacado en todos estos años de, como bien lo dices tú, formalmente solamente dos casas políticas, pero también con muchos acuerdos, negociaciones, conversaciones, con distintos otros sectores políticos? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención en estos años? ¿O te aburriste? No, yo lo que te diría es que, a ver, definitivamente, cuando uno tiene... Yo no critico para nada a la gente que ha estado toda su vida en un partido político. Yo creo que el que está en un partido político que le gusta, lo ama y está ahí, perfecto, yo lo respeto. Bien, pero cuando nosotros estamos a nivel, por ejemplo, a nivel regional, a nivel que he estado yo de gobiernos comunales, gobiernos regionales, más allá de las posiciones filosóficas, ideológicas, yo creo que lo que uno quiere es trabajar por la gente de la región, por mejorar su región. Y yo creo que los partidos políticos o las ideologías políticas no son importantes. Yo creo que solamente son importantes en el momento de hacer las listas y en el momento de las elecciones. Pero una vez que uno está dentro de un cargo... pasa a segundo plano. Yo te diría que, no sé si alguna vez, yo en este momento, si trato de acordarme, te diría que ninguna vez, en los 3 consejos municipales que estuve, o en el consejo regional pasado, que alguna vez alguna votación haya sido... Mira, todos los de izquierda votan por una cosa y los de derecha para otra. Pero es bien común eso que suceda. Por ejemplo, en la política nacional. Exacto. Por eso te dice, quizás para parlamentarios, ¿no es cierto?, los que hacen leyes, sí. Pero aquí a nivel nuestro, los proyectos normalmente o se aprueban por unanimidad o por mayoría, pero no divididos en sectores políticos. Yo creo que, y en eso, por eso es que a mí no me preocupa mucho el hecho de no estar en un partido político, porque yo creo que uno lo que quiere es mejorar su región, mejorar la gente, los proyectos que van, por ejemplo, los que vimos y aprobamos en el consejo pasado, todo lo que es el agua potable para los sectores rurales, que siempre, periurbanos, claro. Desde años y años, siempre tú me has escuchado hablar de Río Seco, sus sectores aledaños. Esa gente hasta hace poco vivía como en el siglo XIX, muchos sin alcantarillado, sin agua potable, con pozos sépticos, digamos. Y algunos siguen, ¿eh? Y todos siguen, claro. Algunos siguen sin agua. Exacto. Entonces, para esas cosas yo creo que no se necesita ser ni de izquierda ni de derecha, ahí no se dividen los votos. Sí, entonces, algunos dicen que se necesita solamente ser un buen ciudadano. Conocer los problemas y echarle para adelante. Y si tú me dices qué es lo que he aprendido, bueno, como en todas las cosas en la vida, uno ve las cosas buenas y las cosas malas. Claro. Y esta yo creo que son las cosas buenas de la unión para hacer cosas. Y entre lo malo yo te diría que a veces hay muchas zancadillas. ¿Sí? Muchas zancadillas en el camino. ¿Pero de quién? Del mismo. Las zancadillas que hace uno siempre. Lo que yo he estado metido en política en términos periodísticos, porque además a uno le gusta y está metido en el tema. Quienes hacen política, que son los protagonistas, los actores al otro lado, que uno los mira y los tiene que ir analizando, interpretando, quienes hacen política dicen que generalmente las zancadillas vienen de los más cercanos, de sus propios sectores. ¿Es así, Roberto? Es así, exactamente. Mira, yo te voy a contar algo, tú has tenido la gentileza de invitarme, así que esto no lo había hablado antes, lo que te voy a decir ahora. La gente a mí me identifica más con la centro-derecha, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tuve conversaciones con partidos de centro-derecha para ir a la reelección. Ya. Había llegado a acuerdo primero con uno, después que estaba totalmente acordado, me dicen, oye, búscate otro partido porque nosotros ya tenemos los 4 candidatos. Ya, perfecto. Había conversado con otro. ¿Para ir a la diputación? A la reelección, no, a la reelección de Core. A la reelección de Core. Perfecto, acordado. Y después, mira, vamos ya puros militantes. Ok, ¿qué le va a hacer? Y ante eso, digamos, tenía la invitación del PRO, y yo agradezco al PRO que me invitó. No era tan cercano a mí, no, digamos,
pero tenía que tomar la decisión. O no voy, o voy independiente. Que es o acepto el PRO. Si no voy, dije, no, a ver, ¿por qué me voy a ir sin pelear? ¿Por qué me voy a ir sin pelear si a mí me gusta la política, me gusta ser consejero regional, tengo ideas, quiero meterlas, y retirarme es como entrar a un ring, o entrar a un ring y cuando ves al rival mandarte a cambiar. Tira la toalla, me voy. Ir independiente era un sacrificio inútil. Siempre yo lo he dicho, mira lo que le pasó a Luis Legaza, sacó una tremenda votación. Incluso más que candidatos a diputados. Claro, y como independiente, y no le resultó ir independiente en una lista de un partido es... Más testimonial. No sirve. Y lo otro era ir por el PRO. Yo dije, ya, ok, voy por el PRO. Pero me encontré con un problema que un error no forzado, como dicen los tenistas, ya. Que realmente el PRO no tenía más candidatos. Y nadie te sumaba. Exacto, y en estas listas hay que tener 8 que sumen. Yo no estoy descontento con la votación que saqué porque bajé, pero no fue tanto, yo igual quedaría satisfecho, pero al tener solo 2 compañeros de lista, fuimos 3, fue conmigo Tincho Gómez y Romina Lara, y al faltar 5 candidatos que hagan el peso, obviamente entre los 3 yo sabía que no podíamos entrar. No había sumatoria. Dimos la pelea hasta el final. Pero a eso iba yo cuando tú dices la zancadilla. La zancadilla para mí estuvo dentro del mismo sector de la centro-derecha, digamos, centro-derecha liberal, que tuve cupo en 2 partidos, y te voy a decir un tercero también, pero que después desapareció. Habíamos llegado, ya, ok, y después no pasó nada, que fue el PRI. Sí. Y bueno, uno sabe pues qué es lo que pasó. Entonces, desde dentro mismo, digamos, es la zancadilla, porque seguramente pensarán que si uno le va a ocupar un lugar a alguien que es militante, que entonces mejor no, pero elegimos nuestros militantes. Pero lo raro, Roberto, es que la gente, como tú lo dijiste hace unos minutos, te identifica con la centro-derecha. Te la jugaste, por decir de alguna forma, por la centro-derecha en los últimos, 18 años. Sí. ¿Te sentiste traicionado? No sé si la palabra es traición, pero... Acuérdate, ¿Te desechó la derecha? No lo he pensado. Dura la pregunta, sí, pero yo creo que la gente o sea, cuando estuve en la UDI, incluso fui presidente de la UDI regional. Sí, pues, claro. Yo siempre, mi posición fue lo que decía la filosofía de la UDI en ese tiempo, que era la UDI popular. Y yo trabajé por el tema popular. Insisto, se inscribió su nombre. Exactamente. La UDI popular. Trabajé por Río Seco, trabajé haciendo memoria, los barrios del archipiélago Chiloé, ¿te acuerdas que se llovían por dentro? Absolutamente, sí. Participé con ellos en quema de neumáticos, estuvimos metidos en huelga de hambre que se hizo, perfecto. ¿No es cierto? Con la gente de Pueblo Hundido. Sí. Y el trabajo mío fue, digamos, ese popular. Y al no sentirme respaldado, digamos, en eso fue que, por eso más que nada me retiré, aparte de otros temas valóricos, como fue en su momento la píldora del día después, que la UDI se oponía, y yo decía, ¿por qué se van a oponer? ¿Tú estás de acuerdo? Exacto. Se oponía a la ley de divorcio. Yo decía, ¿cómo se va a oponer a una ley de divorcio? ¿Cómo le va a obligar a 2 personas a vivir unidas si no quieren vivir unidas? O sea, entonces, entre esas cositas... ¿Aborto en 3 causales? ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, estabas bien en el PRO, entonces. Oye, hacía muchísimas cosas que estamos totalmente de acuerdo. Pero por eso, digamos, por esos temas valóricos que no estaba de acuerdo con la UDI, y por el tema de trabajar más que nada con la gente popular, digamos, que ahí yo creo que choqué con la gente que más dirigía, digamos, la UDI. Que tomaba las decisiones. Exactamente. Ya. Yo me acuerdo una vez también hice una declaración diciendo que el 889 ya había cumplido, la ley de la bonificación a la mano de obra, ya había cumplido su misión, que acá, gracias a esa 889, la cesantía era la más baja de Chile en ese momento, yo no me acuerdo del año 2006, 2007, por ahí fue, y que ya era hora que eso llegue a manos de los trabajadores, y que esa plata vaya a los trabajadores, pero a su fondo de pensiones, para mejorar su jubilación al final. No, me agarraron casi que a patar los empresarios. Entonces, esas cosas yo creo que
al final hicieron que terminemos más o menos separados. Porque algunos incluso daban tu nombre como para ser parte del gabinete regional, ahora en la nueva administración de Piñera a nivel regional, por tu cercanía con la derecha en algún momento, porque se han ocupado nombres independientes, por decirlo de alguna forma, también en las administraciones regionales. ¿Te llamaba la atención eso? Bueno, a mí nadie me llamó nunca. No, pero nadie te llamó, está claro. En todo caso, estoy esperando la llamada para embajador en Argentina, habrá que no va el hermano de Piñera. Está disponible el cupo. Hay un cupo ahí. Sí, cupo. Pero la verdad que no supe ni nadie me ofreció nada. ¿Echas de menos estar inserto en el Consejo Municipal o en el Consejo Regional, en la política, Roberto? Sí. Te diría que sí. Yo creo que debe ser como cuando un futbolista se retira de las canchas, ¿no es cierto? Me pasó, por ejemplo, cuando dejé el automovilismo. Ya, la sensación yo en un momento dado dejé de ir al autódromo porque las ganas de correr eran inmensas y si hubiera seguido yendo yo creo que me habría metido otra vez. Así que dejé de ir al automovilismo. No me pasó tanto en la municipalidad porque yo... Acá un poquito de memoria. ¿Tú te acuerdas que cuando no se sabía todavía si los consejeros regionales iban a ser elegidos o no? Sí, el año 2013. Exactamente. Y no se sabía si para ser candidato había que renunciar un año antes. O sea, los alcaldes y los concejales tenían que renunciar. Y como sí se sabía que si es que habían elecciones iban a ser en noviembre del 2013, yo renuncié a concejal en noviembre del 2012. Ya. Para tener el año... Para cumplir el año. Claro, pues decía, si termino el periodo en diciembre y después quiero ser candidato a consejero regional, me van a decir, no tiene los 12 meses, todo eso renuncian. Entonces mi salida de la municipalidad fue un poquito más tranquila, porque yo renuncié, me fui. Consciente, además, con lo que estaba pasando. Exacto. Esta me ha costado un poquito más, la del CORE, porque yo creo que ahí se hizo un trabajo bastante bueno, bastante intenso. Yo me dediqué 100% al CORE en estos 4 años. Uh-huh. Incluso yo en mi propaganda decía el único que puede dedicarle el 100% de su tiempo al consejero regional. Y no es una crítica, pero sí lo decía porque es una realidad. O sea, un médico, un ingeniero, un gerente de empresa, al CORE al final lo ve como un apéndice de su pega, ¿no es cierto? Y éramos algunos, o sea, yo era uno de esos, que nos dedicamos de frentón al CORE. Entonces, salir ahí me ha costado un poquito más porque lo sigo viendo, digamos, de lejos. Afortunadamente, tengo que agradecer a los medios de comunicación que normalmente me están invitando a opinar, a hablar de cosas. También nuestra colega Radio Antártica, estoy de panelista todos los días de 6 a las 7 de la tarde. Y eso, digamos, ha ayudado un poquito a seguir vinculado. Yo creo que no ha sido así como un divorcio total, un corte. Y yo creo que eso ha ayudado bastante. Además, ahora tenemos elecciones cada 2-3 años, así que la próxima elección te da la vuelta a la esquina, ¿o no te vas a medir nuevamente? Yo creo que es pronto. Pronto para decirlo, no sé. El 2020 son las municipales y gobernadores. 2 años más. Exactamente, sí. Tampoco es tanto tiempo. 2 años más vamos a estar en plena campaña de una y otra, de municipales y de gobernador. ¿Cómo has visto la instalación de la administración, de la nueva administración? ¿Crees que se ha demorado? ¿Crees que ha estado bien? ¿Ha estado en los tiempos las designaciones? ¿O ha faltado un poquitito de agilidad, por decirlo de alguna forma? Mira, por lo visto, quizás faltó tener previsto con anticipación los nombres, porque hemos visto, y esto es una realidad, que asumió el 11 de marzo el gobierno y muchas designaciones se hicieron con posterioridad, entonces quizás buscando a la persona. Si en mis manos hubiera estado, hubiera dicho tenerlo todo ya zanjadito de antes. Y el 11 de marzo asume el intendente, el 12 asume todo el equipo. Eso habría sido lo ideal. Es el mundo ideal, claro, pero no fue. Ahora se ha escuchado algunas críticas, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, digamos que el gobierno anterior le dejó muy poca plata, hablando del gobierno regional, que parece como 5.000 millones, una cosa así. Pero yo no lo vería con mucha preocupación, porque todo lo que se ha aprobado de aquí hacia atrás sigue funcionando. Todos los proyectos que fueron aprobados el año pasado, antepasado, se están haciendo recién. Y lo que apruebe este gobierno regional con este consejo regional no son obras para hacer ni hoy ni mañana, son obras que van a hacerse, estamos en el 2018, entre el 2019 y el 2020. Entonces yo creo que no debería ser un problema que
que para este año ejecutar tengan 5.000 y tantos millones. Tiene que seguirse aprobando proyectos. Siempre nos había dicho la gente que trabaja en finanzas en el gobierno regional que la cartera de proyectos aprobada debe ser 3 o 4 veces más del presupuesto anual. Ya. Porque eso se va tirando de un año para otro y no te encuentras de repente a última hora con que tienes plata y no sabes qué hacer. Exactamente. Y muchas veces si no se ocupa, se pierde. Exacto. Y además hay muchos proyectos que de repente se demoran demasiado porque se caen, pues se llamó licitación, no hubo oferente, o todos se presentaron fuera de presupuesto, hay que licitar otra vez, tiene que ir a Contraloría. Entonces todo eso hace que sea necesario tener carteras por 3 y 4 veces mayores a la inversión. Y yo creo que si el intendente, digamos, con su equipo lo ve desde ese punto de vista, yo creo que tiene que andar bien. Y además yo creo que el intendente es un hombre que conoce el mundo público, es un profesional del área de construcciones, arquitecto, y creo que tiene un buen equipo también, así que... Roberto, aprovechando la experiencia, sobre todo en el Consejo Municipal, incluso estuviste en periodos que han salido al tapete hoy en día, cuando dice la deuda arrastre, la Cormupa está quebrada hace muchos años en otras administraciones. Quiero primero dejarte ese tema ahí sobre la mesa para que lo agarres para empezar la conversación. Y segundo, es que yo me acuerdo, porque además me tocaba cubrir el Consejo Municipal, que los quiebres, las peleas, los dimes y diretes en el Consejo también existían hace 10, 15 años y 5 años también. La diferencia es que hoy en día tenemos la posibilidad de ver el Consejo desde la casa, sentado en un sillón, a través de Facebook, a través de un streaming, y ves el Consejo de punta a cabo. ¿Y cuánto peleamos para que se puedan...? Y eso quería decir, porque en ese tiempo ustedes decían que había que transmitir públicamente, y muchos se negaban, decían, ¿para qué? A nadie le interesa. Y hoy en día uno se da cuenta que el interés por ver el Consejo Municipal es muy alto. Si mucha gente lo está viendo o en vivo en ese momento, o lo ven después de la noche porque queda arriba en una plataforma digital, en Facebook específicamente. Pero los dimes y diretes, las discusiones eran iguales de calentitas, por decirlo de alguna forma, de lo que pasa hoy día, ¿no? ¿O tú crees que los consejos han ido deteriorándose? No sé si la palabra es deteriorándose, pero sí poniéndose un poquito más duros, diría yo. Ya. Sí. Justamente recién conversaba con los muchachos aquí cuando estábamos haciendo antesala, me hizo una pregunta más o menos parecida. Yo diría que yo siempre he dicho que el primer consejo municipal que estuve, que fue el 2000 al 2004, fue el mejor. Bueno, muchos dicen eso. Fue el mejor. Recordemos a la misma Ana María Díaz, Carlos González, Lucho Burgo, Oscar Bravo, Carlos Bianchi, se me queda alguno por ahí, pero era gente que... Bueno, tú 6, creo que me falta uno o 2. Falta uno, claro, porque éramos 8 con el alcalde que era Morano. Sí. Habían discusiones, claro que habían discusiones, pero no recuerdo en ese consejo por lo menos haber tenido así discusiones como las que se ven hoy día o las que se veían en el consejo pasado. Ya. Y muchas veces las cosas se arreglaban, digamos, cuando habían, no voy a decir enfrentamiento, pero discrepancias, uno las conversaba quizás antes del consejo o después del consejo, cara a cara, pero yo creo que eso quizás falta más en el consejo municipal de hoy día. Está conversarlo más. Sí, está demasiado tenso. Quizás una asesoría o una terapia de grupo, yo creo que un retiro espiritual de un fin de semana a Llanura de Diana podría andar bien quizás. Pero parece que no quieren, ni siquiera así. No, sí. Pero, y qué bueno que recuerdas eso de las transmisiones, porque me acuerdo que harto peleamos, mucha gente, como dices tú, muchos concejales, y pasó acá en el Consejo Municipal. Si tú miras la primera acta, creo que es la primera sesión del consejo que pasó, tanto es feo si yo, pero bueno, yo el burro adelante, como Nico Galvez, insistimos en que se busquen todos los mecanismos para transmitir las sesiones, los plenos del core, y se transmiten no en directo, pero sí se graban y se suben después, creo. Yo creo que en un momento van en directo, da igual, pero al final se hizo una licitación que salía muy caro, que aquí, que allá, que se demoró, pero por último, el último año se hizo en la plataforma de YouTube que es gratis. Sí, claro. Y eso yo creo que era y por Facebook lógico. Igual se puede hacer. Sí. O sea, se puede hacer. Sí. El punto es la voluntad para ir tomando aquí. Ahora, a los que no les gustaba eso, mucho el argumento era que las sesiones son públicas y la gente que quiera que venga. Pero la gente no puede ir a las sesiones en día de semana. Claro. Sí. Perdón, y otros decían que tampoco era bueno porque había algunos colegas que son muy buenos para hablar, para extenderse demasiado
Entonces dice, si lo van a estar viendo en pantalla, van a hablar mucho más para que la gente vea cómo hablan. Al final yo creo que no es la cantidad de tiempo que habla, sino lo que dice. La calidad. Si hoy día usted fuese concejal por la comuna de Punta Arenas, ¿hubiese votado a favor de seguir entregando recursos, por ejemplo, a la Cormupa? Yo ya hace rato que habría votado que no. No, yo creo que incluso en el último consejo, cuando era Vladimiro Misa alcalde, yo varias veces voté en contra de entregar recursos a la corporación municipal, pues yo creo que eso tendría que haberse... Mira, es un tema nacional, pero yo creo que mucho tiene que ver con la mala gestión regional o local también. Eso tenía que haberse tensionado de tal manera de que llegue a un quiebre. Por último, hay que ponerle candado, llave de candado, se cierra. Y que sea entonces el gobierno nacional el que tome las cartas en el asunto. Porque se sigue chuteando. Cantidades, no recuerdo exacto en este minuto, no soy bueno para retener cifras, pero creo que, si no me equivoco, que se dejó decía Vladimiro Misa, en 4.000 millones la deuda, el déficit de la Cormupa del 2012. Cuando él estaba, claro. Sí. Ahora está en 14. 16. O que fue Bocasi cuando lo dejó en 4.000, no me acuerdo. No, con Bocasi subió un poco a 8.000, sí, 8.000, una cosa así. Sí, pero lo que pasa es que las cifras son exorbitantes. Pero ahora ya van 14, 16. Sí. Y se proyecta 24. 24.000 millones de pesos de deuda. Puede seguir eso, no puede seguir. Pero cuando estuvo Morano, que usted era concejal, se llegó a 2.000, ¿no? Y yo creo que se dejó bien equilibrado. Si no fue 2.000, quizás fue menos. Sí, 1.500, 2.000, por ahí. Y yo creo que, muchas veces nos ha dicho, pero yo creo que un muy buen secretario ejecutivo fue Óscar Vargas. Óscar Vargas Sec, claro. Yo creo el ex Seremi de Salud también. Él tiene su carácter, mucha gente le cae mal porque es bastante serio para sus cosas, pero yo creo que lo hizo muy bien. Y fíjate que tú debes haber escuchado, normalmente se dice que va a haber un leaseback para solucionar eso. Sí. Un leaseback, y porque alguna gente no sabe, es hipotecar una casa. Exactamente. No es más que eso. Sí. Si yo estoy endeudado y voy a una institución, le digo, mire, tengo mi casa, deme, no sé, 50 millones de pesos y le hipoteco la casa. Pero si con esos 50 millones de pesos tengo que devolverlos, pero si no genero, al final voy a perder mi casa. Sí. Y eso es un leaseback que se está hablando de la municipalidad. Yo no creo. Y el leaseback se habla de 4.000 millones. Sí, si son 16, es como si, no sé, en el mismo caso, tú debes 50 millones de pesos y hipotecas tu casa por 5 millones, vas a seguir. Por cierto, Roberto, nos tenemos que ir, pues se nos acabó el tiempo, pero ¿qué nota le pones a Claudio Radonich? ¿Cómo crees que lo ha hecho como alcalde de la comuna? Yo creo que no ha tenido tantos conflictos como para verlo solucionar problemas. Aparte, ahora esto toma, ¿no es cierto? La toma la industrial, Pedro Pablo le mete. El problema de la corporación. Que, ojo, si me das un segundito, en los temas de la corporación municipal siempre se le achaca todo al alcalde. La corporación municipal tiene 4 socios que se lavan las manos. Un socio de la municipalidad, el otro es la Universidad de Magallanes, el otro es el Colegio de Profesores y el otro es la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Es como si tú tuvieras una sociedad con 3 y todos los males te llegaran a ti y los otros 3... ¿Pero se lavan las manos o no los convocan, no los toman en cuenta? Mira, yo no sé cómo será en este minuto, pero si yo soy socio de una empresa como esta, tampoco me voy a hacer el loco y toda la plata, cuando se pide plata, a un socio que es la municipalidad. Yo siempre he reclamado que esta corporación, que tiene 4 patas, funciona con una sola. Eso por un lado. Ahora, tampoco se le ha visto, digamos, claro, en un año y medio que está Claudio Radonich, tampoco uno puede decir, mira, tremendas obras ha hecho, porque es muy poco tiempo. Yo creo que no es el momento todavía de hacer un diagnóstico de cómo fue su gestión. Pero así como va, yo te diría entre 5, 8 y 6, porque van dando. Es una buena calificación. Claro, sí, porque no, digamos, te digo, no ha tenido tampoco tremendos problemas o tremendas embarradas, no, tampoco. Funciona. Pero yo creo que al final del periodo habría que hacer la evaluación final definitivo. Roberto Sar Domian, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, a esta hora de la mañana, Roberto. Gracias a ti y ahora desde la calidad ciudadana yo creo que siempre es bueno comentar. Desde afuera. Sí, desde afuera. Así como hoy me voy a convertir en el Francisco Vidal. que va a andar por los medios comentando actualidad regional. Exacto. Roberto, un gusto. Gracias, igualmente, Mauro. Muy bien. Igualmente. Chao, buen día. Pausa, volvemos.